I'm so thankful that we're a part of the family of God. Y estoy tan agradecido de que todos somos parte de la familia de Dios. Yesterday when we were in the apartment, I received a phone call, Ayer, que estábamos en el apartamento, recibí una llamada, and it was all in Spanish. todo en español. And my reply is, lo siento, no comprendo español. Y eso fue lo que yo respondí. And as soon as I say something in Spanish, the speaker speaks 10 times faster. Y en cuanto yo hablé un poquito de español, la persona del otro lado de la línea comenzó a hablar 10 veces más rápido en español. And then I go into a panic mode and I can't understand anything. Y entré en pánico y ya no podía entender absolutamente nada. And so they repeated the message in Spanish, Así que me volvieron a hablar en español and all I could really understand was, God bless you. y lo único que yo podía entender era Dios le bendiga. And that really spoke something to my heart. Y esto habló a mi corazón. I couldn't understand what the speaker on the phone call was saying, Yo no podía entender lo que la persona en el teléfono me estaba diciendo, but I understood that I was a part of their family, the family of God. pero sí pude entender que yo era parte de su familia, de la familia de Dios. And God has put all of us together as part of the family of God. Y Dios nos ha puesto a todos aquí juntos como parte de la familia de Dios. And as He has put us together, we have a message to share with others. Y al hacerlo así, al ponernos juntos, nosotros debemos tener un mensaje para los demás. We want to proclaim the things that God has spoken to us to others. Proclamarle a otros lo que Dios nos ha hablado. In Psalm 19, we see that the heavens declare the glory of God. En el Salmo 19 vemos que los cielos proclaman la gloria de Dios. And God is giving us the privilege to do the very same thing. Y Dios nos ha dado ese privilegio para hacer lo mismo, To show forth the glory of God. mostrar la gloria de Dios. And God has called a team to do that. Y Dios ha formado un equipo para hacerlo. There's many teams that God will join us with in our lives. Y durante nuestra vida el Señor nos va a poner a trabajar con diferentes equipos. There's the body of Christ that functions as a team. El cuerpo de Cristo funciona como un equipo. There's groups that God will bring us together with that must function as a team. Y hay otros grupos que el Señor va a unir para que funcionemos como un equipo. Families must function as a team. De hecho, las familias deben funcionar como un equipo. And then husband and wife must function as a team. El esposo y la esposa deben funcionar como un equipo. All of this is to show forth the glory and the splendor of God. Y todo esto es con el propósito de mostrar la gloria y el esplendor de Dios. I'm so thankful for my wife Terry. She's sitting right there. Yo estoy muy agradecido por mi esposa Terry. Ella está sentada allá. I'm going to have her stand and say hola. Se pone de pie, por favor. We come together as a team. Hemos venido juntos como equipo. Many times before I speak, Muchas veces antes de yo compartir, I'll say, "Are you praying?" le pregunto, ¿estás And orando? She'll say, "I'm praying for you." Y me dice, sí, estoy orando por ti. And this morning I ran by the message to her. Y esta mañana yo le compartí el mensaje para que lo evaluáramos. And she shared things with me as a team shares things together. Y ella compartió cosas conmigo al respecto, así como lo hace un equipo que trabaja junto. This year the Lord has brought us together as a team for 43 years. Este año el Señor ya durante 43 años nos ha tenido trabajando como equipo. I'm so thankful for the blessing of the Lord. Y yo estoy tan agradecido por la bendición de Dios. I'd like to share with you to start out with Y para empezar quisiera compartir con ustedes a day in my life that happened just recently. un día de mi vida que sucedió hace poco. I had my day all planned out to do just what I wanted to do. Yo ya había planeado mi día con todas las cosas que quería hacer.
And then I received a phone call and requests from other people. Luego recibí una llamada, una petición de otra persona And my day looked completely different than what I had planned. y mi día se convirtió en algo muy distinto a lo que yo había planeado. I had to leave home and stay away longer than I planned. Tuve que irme de mi casa y quedar y estar fuera de mi casa más tiempo de lo que yo había planeado. I missed my lunch No pude almorzar, and I came home hungry. regresé a mi casa con mucha hambre. And on the way home, my wife called me Y cuando iba a mi casa me llamó mi esposa and she said the light fixture in our room exploded. y me dice, Right. el foco de nuestra habitación explotó. And she says, you have to fix it. Tienes que arreglarlo. So it was something else on my list to do that I wasn't planning. Y entonces una cosa más se agregó a mi lista que yo no tenía planeado hacer. I came home and my wife said, I'm in the middle of a project. Would you help me? Llego a la casa y me dice mi esposa, estoy aquí en un proyecto, ¿podrías ayudarme? And I had all these things planned out to do and I didn't get to any of them. Yo había planeado hacer un montón de cosas y no había podido hacer nada. So I agreed and I was helping my wife with her project. Y entonces estuve de acuerdo, me puse a ayudar a mi esposa con su proyecto And she said something to me that touched my heart. y me dijo algo que tocó mi corazón. She said, stick with me and help me with this project. Me dijo, quédate conmigo y ayúdame en este proyecto. Now, to me, other things were more important, Ahora, para mí, habían cosas más importantes que esto. but I was reminded that God has put us together as a team. Pero recordé que el Señor nos ha puesto juntos como un equipo. This is certainly true in marriage. Esto es así en el matrimonio, It's true with the people that God has put us together with. es así con la gente que Dios nos ha unido It's important as a church. God has put us together as a team. y es importante también como iglesia. Dios nos ha unido para que formemos un equipo. And I started thinking, stick with me. Y entonces comencé a pensar en esta frase, quédate conmigo. God puts us together. Es Dios quien nos junta And it's for our benefit. y es para nuestro beneficio. Just as I received that phone call and could not understand what the speaker was saying, Así como cuando yo recibí esta llamada y yo no podía entender lo que la persona en el teléfono me decía, sometimes my wife will speak to me a veces mi esposa me habla and I'll say, I don't understand what you're saying. y yo le respondo, no entiendo lo que me dices, We speak different languages. porque hablamos idiomas distintos. She's concerned about gathering items for dinner. Ella está preocupada de tener todos los ingredientes para hacer la cena I'm concerned about the light that broke that needs fixed. y yo estoy pensando en ese foco que explotó y que tengo que arreglar. But we have to be kind and surrender and work with each other Pero debemos ser amables y ceder y ayudarnos unos a otros con nuestros trabajos, nuestros quehaceres, so the purposes of God can be accomplished. para poder cumplir con los propósitos de Dios. Yesterday we went shopping Ayer fuimos de compras and I bought myself a real nice tie. y me compré una corbata bien bonita. But I asked my wife, should I wear this? Is this okay for this morning service? Pero le pregunté a mi esposa, ¿me la debería poner hoy en la mañana para el servicio? She says, yes, it'll work. Y me dijo, sí, se va a ver bonito. When our oldest daughter was unmarried and lived at home, Cuando nuestra hija mayor estaba soltera y vivía con nosotros en casa, there's times that I'd get ready for church, a veces yo me arreglaba para ir a la iglesia and my wife and my daughter said to me, y mi esposa y mi hija me decían, Dad, you're not wearing that to church, are you? papi, ¿y te vas a ir vestida así a la iglesia? I said, what's wrong with it? ¿Pero qué tiene de malo? Les decía yo. But they said, what's right about it? Y ellas me decían, ¿qué tiene de bueno? So to be part of the team, Así que para ser parte de un equipo, I went and changed my outfit. yo iba y me cambiaba la ropa. It meant nothing to me,
Para mí no era importante, but it meant everything to them. pero para ellas era sumamente importante. Friday night in service, El viernes en la noche para el servicio I spoke, hablé, and I didn't have a tie, yo no tenía una corbata puesta and my collar was under my coat. y el cuello de la camisa estaba sobre el saco. Do you know how much that matters to me? ¿Saben cuánto me importa a mí eso del cuello? Nada. But my wife about came up and fixed it because it was driving her crazy. Pero en cuanto terminé, mi esposa subió y lo arregló porque ella estaba ya loca. And sometimes I say, don't worry about it. Y a veces yo le digo, ay, mi amor, no te preocupes por eso. But it means so very much to her. Pero para ella es muy importante. And we're a team and we need each other. Y somos un equipo y nos necesitamos los dos. One time I attended a men's breakfast, En una ocasión fui a un desayuno de hombres and the person speaking held his hands behind his back, y la persona que estaba hablando mantenía sus brazos, sus manos atrás de su espalda. and he said to the men at the breakfast, Y le dijo a los hombres que estaban ahí en el desayuno, I'm holding something in my hand, and you can ask me questions to find out what it is. tengo algo en mi mano atrás de mi espalda y ustedes pueden hacerme preguntas para adivinar qué es. And behind him stood another person just watching everything. Y detrás de él había una persona que estaba observando lo que pasaba. And all the men, we asked the speaker different Y questions, todos los hombres que estábamos ahí le hacíamos diferentes preguntas and no one could figure out what he was holding in his hand. y nadie pudo adivinar qué tenía él en la mano. And finally, after a long time, we stopped, Después de un buen rato dejamos de hacerlo and he asked us a question. y él nos hizo una pregunta. Why didn't you ask the person behind me what I was holding in my hand? Nos preguntó, ¿y por qué no le preguntaron al señor que está atrás de mí qué era lo que yo tenía en la mano? We never thought about it. No se nos ocurrió. But they could see things from a different perspective. La persona de atrás veía las cosas desde una perspectiva distinta. When God puts us a part of a team, Cuando Dios nos pone como parte de un equipo, we need the other people on the team necesitamos a las demás personas que están en ese equipo, because they see things from another perspective. porque ellos pueden ver las cosas desde otra perspectiva. With husband and wife, with family, the members see things from another perspective. El esposo y la esposa o los miembros de la familia, cada uno puede ver las cosas desde una perspectiva distinta. And sometimes when my wife says, you have to change your clothes before you leave, Y a veces cuando mi esposa me dice, tienes que cambiarte esa ropa antes de que salgamos. I say, ay, what a hassle. Y yo le digo, ay, pero qué problema. But she's seeing things from a different perspective. Pero ella lo que pasa es que está viendo la situación desde una perspectiva distinta. And I'm thankful for that. Y yo estoy agradecido por eso. And God intends to use that as a blessing. Y la intención de Dios es usar estas situaciones como bendición. Teams are required to communicate one with another. En un equipo todos tienen que comunicarse. Life doesn't always go how we plan it. La vida no siempre, en la vida no siempre las cosas suceden como nosotros lo planeamos. How many, as an individual person, as a couple, or as a church, ¿Cuántas personas, ya sea en lo individual o como pareja o como parte de una iglesia, can say that life hasn't always gone the way you planned it? podrían decir que la vida no ha sido de la forma que lo han planeado? There's been surprises, there's been differences, there's been difficulties. Han habido sorpresas, han habido diferencias, han habido dificultades. But in all that, God wants His glory and His majesty known. Pero a través de todo eso, lo que Dios quiere es que se conozca su gloria y su majestad. He wants us to become greater than we are. Él quiere que seamos mejor de lo que somos hoy. And that's why He joins us together, Y por eso es que nos une en equipos, so we can fulfill
His purposes, His plans. para que podamos cumplir sus propósitos y sus planes. I'm very thankful my wife has been a loyal, faithful wife. Yo estoy tan agradecido de que mi esposa ha sido una esposa fiel, But it hasn't been because I've been Mr. Wonderful. y no ha sido ella así debido a que yo he sido el Señor Maravilla. It's because of her dedication to the Lord. Ella es así por la dedicación que ella tiene al Señor. It's because we're seeking God together Es porque juntos buscamos al Señor to fulfill His purposes para and plans. cumplir sus propósitos y sus planes. When two people get married, Cuando dos personas se casan, they're making a commitment to each other. hacen un compromiso el uno con el otro. It's a commitment that's actually a covenant. Es un compromiso que en realidad es un pacto. If I make an agreement with someone Si yo me pongo de acuerdo con alguien and I say, if you bring me a basket of melons, y le digo, si tú me traes una canasta con melones, then I will pay you so much money. yo te voy a dar esta cantidad de dinero. But if you don't bring me this basket of melons, I won't pay you any money. Pero si no me traes la canasta con melones, yo no te voy a pagar nada. That's an agreement. Eso es un acuerdo. That is not what happens when two people get married. Y eso no es lo que sucede cuando dos personas se casan. When people get married, they make a covenant. Cuando se casan, lo que hacen es un pacto. A covenant is different than just an agreement. Un pacto es diferente a simplemente estar de acuerdo. It's a covenant before one another, Es un pacto uno con el otro. and it's a covenant before God. Y es un pacto que se hace delante de Dios. It's a covenant that says, I will do my part no matter what. Es un pacto que dice, yo voy a cumplir con mi parte sin importar nada más. No matter what you do, I will do what I promised. No importa lo que hagas tú, yo voy a hacer lo que yo prometí que haría. The Lord speaks to us in Ecclesiastes 5, verses 4 through 5. Y en Eclesiastés 5, del 4 al 5, When we vow a vow, we're to pay that vow. cuando nosotros hacemos una promesa, nosotros debemos cumplir la promesa. En Eclesiastés 5, del 4 al 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Each one is expected to complete, to fulfill what they promised. Todos debemos cumplir lo que prometemos. It isn't based upon what the other person is doing. Y esto no se basa en lo que otra persona está haciendo. A godly woman that was in her 90s Una mujer piadosa Was que un- tenía ya como 90 y pico de años. was under the care of younger family members. Los miembros más jóvenes de la familia la estaban cuidando. And one morning she woke up and said, I went to heaven. Y en una mañana se despertó y les contó, me fui al cielo. She said, I was standing with Jesus. Estaba de pie con Jesús. No one else was there. It was just me and Jesus. Y no había nadie más, solo estábamos Jesús y yo. She said her loved ones weren't there in the dream. Ella dijo, todos mis seres queridos no estaban conmigo allí en el sueño. The ones who had been kind to her throughout her life weren't in the dream. Todas las personas que habían sido amables con ella tampoco estaban en el sueño. The ones who made her life difficult, they weren't in the dream. Las que le hicieron la vida difícil tampoco estaban allí en el sueño. And Jesus was asking her Y questions. Jesús le estaba haciendo preguntas. And he asked her, how did you respond during the times of your life? Y la pregunta era, ¿cómo respondiste tú en las distintas situaciones de tu vida? He didn't ask her, how did other people treat you? Él no le preguntó, mira, ¿y cómo te trataron los demás? He asked her, how did you treat other people? La pregunta fue, ¿cómo trataste tú a las otras personas?
Do we understand what Jesus was asking this woman? ¿Entendemos lo que Jesús le estaba preguntando a esta mujer? I believe we see that very same thing in Scripture. Y creo que vemos lo mismo en la Escritura. Did Jesus tell us that we're to treat others the way they treat us? ¿Dijo Jesús que debíamos tratar a las otras personas de la misma manera que ellos nos tratan a nosotros? ¿Fue eso lo que dijo? No. No. What did Jesus say? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Alguien? To treat others as we would like to be treated. Que tratáramos a otros como quisiéramos que los otros nos traten a nosotros. And if you take the whole Scripture in context, Y si nosotros tomamos toda la Escritura en contexto, we're to represent the Lord Jesus. debemos representar al Señor Jesús. We're to treat others as the Lord Jesus has treated us. Debemos tratar a otros como Jesús nos ha tratado a nosotros. The Lord has been gracious and kind and merciful to us. Y el Señor ha sido lleno de gracia y misericordioso y bueno con nosotros. He's been understanding to us. Él nos entiende. He has brought us answers. Él nos ha dado muchas respuestas. When two people come together and they don't see eye to eye on everything, Y cuando dos personas se unen y no pueden verse directo a los ojos, a la misma altura, an answer is needed. se necesita una respuesta. And we want to be an answer for other people. Y queremos ser esa respuesta para otras personas. We don't want to be a problem for other people. No queremos ser un problema para otros. I constantly have to ask myself, Yo constantemente me tengo que hacer la pregunta, am I being a problem or am I being an answer? ¿estoy yo siendo el problema o la respuesta? What has God called us to be? ¿Qué nos ha llamado Dios a que seamos? He's called us to be an answer. Él nos ha llamado a que seamos la respuesta. And He is our answer. Y Él es nuestra respuesta. And He commands us to love one another. Y Él nos ordena que debemos amarnos unos a otros. Let's consider Luke 6:27 through 31. Leamos Lucas 6 del 27 al 31. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. That really agrees with the dream that I mentioned with you earlier. Esto está de acuerdo con este sueño que les conté que esta señora tuvo. When we stand before our Heavenly Father, Cuando estemos delante de nuestro Padre Celestial, He doesn't say, how did other people treat you? Él no nos va a preguntar cómo nos trataron los demás a nosotros, But how did you respond? How did you treat others? sino cómo nosotros respondimos y cómo nosotros los tratamos a ellos. Sometimes life would seem so much easier if everybody thought the way I did. A veces la vida sería tan fácil si todos pensaran como yo pienso, But then I reconsider and say, that would be a disaster. pero luego pienso bien en el asunto y digo, uy, no, eso sería un desastre. My wife and I speak very differently, Mi esposa y yo hablamos de forma muy distinta, but God has put us together as a team to accomplish His purposes. pero Dios nos ha unido como un equipo para alcanzar los propósitos que Él tiene. When someone has a bad shoulder or a bad knee or a bad hip and they need surgery, Cuando alguien tiene problemas en el hombro o en la rodilla o en la cadera y necesita una cirugía,
The doctor doesn't just check their shoulder or their knee or whatever they're operating on. El doctor no revisa únicamente el hombro o la rodilla o el lugar donde va a haber que operar. They check the condition of their heart. El doctor revisa la condición del corazón. They see if their heart is strong enough to have surgery. Se aseguran de que el corazón sea lo suficientemente fuerte como para tener una cirugía. One day, my pastor's wife was sharing with the congregation En una ocasión, la esposa de mi pastor estaba compartiendo con la congregación that the job of her husband, the pastor, que el trabajo de su esposo, el pastor, was to make sure the heart of people was strong enough and spiritually secure era asegurarse que el corazón de las personas fuera lo suficientemente fuerte y seguro so God could come and do surgery in their lives. para que Dios pudiera llegar a la vida de ellos y hacer cirugías y operaciones. And He's called us to do the same thing. Y Él nos ha llamado a hacer lo mismo. For years I said, my life would be so much better if my wife would just change, if she would think the way I do. Durante años yo pensaba, ay, mi vida sería mucho más fácil si mi esposa fuera más como yo e hiciera las cosas que yo quiero que haga. And I'm sure all that time my wife was saying, my life would be so much better if my husband would just think the way I do. Y yo estoy seguro que ella también pensaba, ay, mi vida sería mucho mejor si mi esposo hiciera las cosas que yo quiero que haga. But as a team, God has graciously been working in our lives to change both of us. Pero siendo un equipo, el Señor, lleno de su gracia, ha estado trabajando en los dos para que reflejemos su carácter. And there's areas of my life that she's correct on that they need to be changed. Y hay áreas en mi vida que ella ha corregido, cosas que necesitan ser cambiadas. And perhaps I can think of one area in her life that needs to be changed. Y yo puedo quizás pensar en un área de la vida de ella que necesita ser cambiada. But I realize I can't do that. Y me doy cuenta que yo no puedo cambiarla. Only the Lord can do that. Solo el Señor puede hacerlo. But I can build her up, I can strengthen her, I can encourage her in the ways of the Lord. Pero yo puedo edificarla, puedo fortalecerla, puedo animarla en los caminos de Dios. So the Lord can go in and work in her life. Para que el Señor pueda llegar a su vida y trabajar en ella. How many of you have ever been corrected by the Lord and afterwards you say, oh, that hurt? ¿A cuántos de ustedes los ha corregido el Señor y después dicen, ay, 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 eso me dolió? That does happen. Eso sucede en nuestra vida. Sometimes we leave church and we're clapping and we're happy, A veces salimos del servicio felices y aplaudiendo, but sometimes we say, oh my, I need to be changed. pero otras veces salimos diciendo, ay, 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 necesito cambiar. We have to be changed so we can work together as a body, showing forth the glory of God. Necesitamos cambiar para que juntos podamos trabajar como un equipo y que podamos mostrar la gloria de Dios a otras personas. And that's why it's so important we build one another up, we encourage one another. Y por eso es tan importante que nos edifiquemos unos a otros. God has called us to love one another. Dios nos ha llamado a que nos amemos. Now we're talking about marriage, Ahora estábamos hablando del matrimonio, but this affects every aspect of our lives. pero esto afecta todos los aspectos de nuestra vida. This message is for all of us. Este mensaje es para todos. The Lord is committed to us. El Señor ha hecho un compromiso con nosotros. The thought of marriage and family Esta idea del matrimonio y la familia is a type of the bridegroom and the bride. es un tipo de nuestro novio celestial y su esposa. It's a type of the Lord and His church. Es un tipo del Señor y su iglesia. Is the Lord committed to His church? ¿Está el Señor comprometido con su iglesia? Is the Lord going to stick with His church? ¿Se va a quedar el Señor con su iglesia? He is. Sí lo va a hacer.
And He wants our lives to represent how He's committed to the church. Y Él quiere que nuestra vida represente ese compromiso que Él tiene con su iglesia. People are watching our lives Las otras personas observan nuestra vida as a couple, como pareja, as a family, como familia, as a church. como iglesia. More than we can even imagine, people are watching. Más de lo que nosotros nos imaginamos, la gente nos está viendo. Are we representing the Lord Jesus Christ? ¿Estamos representando al Señor Jesucristo? The Lord doesn't get upset with His church and say, I'm finished, I'm done with them. El Señor no se enoja con su iglesia y le dice, ay, bueno, hasta aquí llegué, ya no más. But He's very committed to us. Él está comprometido al 100% con nosotros. And we must be committed to the people that God puts in our lives. Y nosotros debemos comprometernos con esas personas que Dios pone en nuestra vida. God's commitment rings forth with the thought of giving. El compromiso de Dios es el dar, entregar. God gives and gives to all of us. El Señor nos está dando todo el tiempo a todos. And that's to be our thought in ministering to others. Y esa debe ser nuestra idea cuando ministramos a otros. In life, there's givers and there's receivers. En la vida hay personas que reciben y hay personas que dan. The givers are so much happier than the receivers. Pero los que dan son personas más felices de los que reciben. We want to be those who are givers to one another. Queremos ser esas personas que están siempre dando a otros. Whenever I go to a wedding, Cuando yo voy a una boda, I consider the scripture that is usually always spoken. yo pienso en esa escritura de la que casi siempre se habla en las bodas. It's found in 1 Corinthians 13. Está en 1 de Corintios 13. And that challenges my heart Y esto para mí es un desafío a mi corazón, towards my marriage hacia mi matrimonio and towards the people that God brings into my life. y hacia esas personas que Dios ha traído a mi vida. Love is patient and kind. Porque el amor es paciente y es benigno. It's not full of envy or boastful. No está lleno de envidia, tampoco es jactancioso. It's not rude. No es áspero. It doesn't rejoice in wrongdoing. No se regocija en el mal. It's not irritable or resentful. No se irrita, no guarda rencor. The love bears all things and believes all things. El amor todo lo cree y todo lo sufre. And we want the Lord Jesus to make those things real in our lives. Y queremos que el Señor haga que todas estas cosas sean una realidad en nuestra vida, So we can enrich the lives of others. para que podamos enriquecer la vida de otras personas. So when we get to heaven, Para que cuando lleguemos al cielo, the Lord is not going to say to us, el Señor no nos diga, how did others treat you? mira, ¿y cómo te trataron los otros? But He's going to say, how did you treat others? Él nos va a preguntar, ¿cómo trataste tú a las otras personas? When I measure myself up to that standard, Y si yo me pongo ese estándar y con ese estándar me mido, oh God, I have to be changed. Señor, yo necesito cambiar. I have to be made different. Tengo que ser diferente. Oh God, would you work in my life? Señor, ¿puedes tú trabajar en mi vida? Would you make me different? ¿Me puedes hacer tú diferente? Amen. Amén. I'd like to finish with one last scripture, Quisiera terminar con una última escritura. Ephesians 4, En Efesios 4, 31 through 32. del 31 al 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. God has done so much for us. Perdón, y no leí el 31, I'm sorry.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amen. God has done so much for us. Ha hecho tanto por nosotros. If we don't see it, we need the eyes of our understanding opened. Y si no podemos ver todo esto, necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos So we want to enrich the lives of others. para que podamos enriquecer la vida de otras personas. This isn't just some simple message. Este no es un mensaje simple, It changes every aspect of our lives. porque cambia todos los aspectos de nuestra vida It causes us to lay down our lives for others. y hace que pongamos nuestra vida por otras personas.